Libroclub Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan El Pino, de Hans Christian Andersen. Allá, lejos en el bosque, había un pino. Qué pequeño y bonito era. Tenía un buen sitio donde crecer y todo el aire y la luz que quería. Y estaba además acompañado por otros camaradas mayores que él, tanto pinos como abetos. Pero se empeñaba en crecer con tan apasionada prisa. No prestaba la menor atención al sol, ni a la dulzura del aire, ni ponía interés en los niños campesinos que pasaban charlando por el sendero cuando salían a recoger frutillas. A veces llegaban con una canasta llena, o con unas cuantas ensartadas en una caña, y se sentaban a su lado. «Mira qué arbolito tan lindo», decían, pero al arbolito no le gustaba nada oírles hablar así. Al año siguiente se alargó hasta echar un nuevo nudo, y un año después, otro más alto aún. Ya se sabe que, tratándose de pinos, siempre es posible conocer su edad por el número de nudos que tienen. «Oh, si pudiera ser tan alto como los demás árboles», suspiraba. «Entonces, podría extender mis ramas todo alrededor y miraría el vasto mundo desde mi copa. Los pájaros vendrían a hacer sus nidos en mis ramas, y siempre que soplase el viento, podría cabecear tan majestuosamente como los otros». No lo contentaban los pájaros ni el sol, ni las rosadas nubes que mañana y tarde cruzaban navegando allá en lo alto. Cuando venía el invierno y la resplandeciente blancura de la nieve se esparcía por todas partes, era frecuente que algún conejo se acercase dando rápidos brincos y saltase justamente por encima del pinito. ¡Oh, qué humillante era aquello! Pero pasaron 2 inviernos y al tercero había crecido tanto que los conejos se vieron forzados a rodearlo. Sí, crecer, crecer, hacerse alto y mayor, esto es lo importante, pensaba. En el otoño siempre venían los leñadores a cortar algunos de los árboles más altos. Todos los años pasaba lo mismo, y el joven pino, que ya tenía una buena altura, temblaba solo de verlos, pues los árboles más grandes y espléndidos crujían y acababan desplomándose en la tierra. Entonces les cortaban todas las ramas y quedaban tan despojados y flacos que era imposible reconocerlos. Luego los cargaban en carretas y los caballos los arrastraban fuera del bosque. ¿A dónde se los llevan? ¿Cuál sería su suerte? En la primavera, tan pronto llegaban la golondrina y la cigüeña, el árbol les preguntaba: ¿saben ustedes a dónde han ido los otros árboles? ¿A dónde se los han llevado? ¿Los han visto acaso? Las golondrinas nada sabían, pero la cigüeña se quedó pensativa y respondió moviendo la cabeza: «Sí, creo saberlo. A mi regreso de Egipto, encontré un buen número de nuevos veleros que tenían unos mástiles espléndidos, y en cuanto sentí el aroma de los pinos, comprendí que eran ellos. ¡Oh! ¿Y qué derechos iban! ¿Cómo me gustaría ser lo bastante grande para volar atravesando el mar? Y dicho sea de paso, ¿cómo es el mar? ¿A qué se parece?» «Sería demasiado largo explicártelo», respondió la cigüeña y prosiguió su camino. «Alégrate de tu juventud», dijeron los rayos del sol. «Alégrate de tu vigoroso crecimiento y de la nueva vida que hay en ti». Y el viento besó al árbol, y el rocío lo regó con sus lágrimas. Pero él era aún muy tierno y no comprendía las cosas. Al acercarse la Navidad, los leñadores cortaron algunos pinos más jóvenes, que ni en edad ni en tamaño podían medirse con el nuestro, siempre inquieto y siempre anhelando marcharse. A estos jóvenes pinos, que eran justamente los más hermosos, les dejaron todas sus ramas. Así los depositaron en las carretas, y así se los llevaron los caballos fuera del bosque. «¿A dónde pueden ir?», se preguntaba el pino. «No son mayores que yo. Hasta había uno que era mucho más pequeño. ¿Por qué les dejaron todas sus ramas? ¿A dónde se los llevan?» «Nosotros lo sabemos, piaron los gorriones. «Hemos atisbado por las ventanas, allá en la ciudad. Nosotros sabemos a dónde han ido. Allí les esperan toda la gloria y todo el esplendor que puedas imaginarte. Nosotros hemos mirado por los cristales de las ventanas y vimos cómo los plantaban en el centro de una cálida habitación y cómo los adornaban con las cosas más bellas del mundo: manzanas doradas,
pasteles de miel, juguetes y cientos de velas. ¿Y luego?, preguntó el pino estremeciéndose en todas sus ramas. ¿Y luego? ¿Qué pasa luego? Bueno, no vimos más, respondieron los gorriones. Pero lo que vimos era magnífico. Sí, tendré yo la suerte de ir alguna vez por tan deslumbrante sendero, exclamó el árbol con deleite. Es aún mejor que cruzar el océano. ¡Qué ganas tengo de que llegue la Navidad! Ahora soy tan alto y frondoso como los que se llevaron el año pasado. Oh, si estuviese ya en la cálida habitación, en medio de ese brillo resplandeciente. Y luego, sí, luego tiene que haber algo mejor, algo aún más bello, esperándome. Porque si no, ¿para qué iban a adornarme de tal modo? Algo mucho más grandioso y espléndido. Pero, ¿qué podrá ser? Oh, qué dolorosa es la espera. Yo mismo no sé lo que pasa. Alégrate con nosotros, dijeron el viento y la luz del sol. Alégrate de tu vigorosa juventud al aire libre. Pero el pino no tenía la menor intención de seguir su consejo. Continuó creciendo y creciendo. Allí se estaba en invierno lo mismo que en verano, siempre verde, de un verde bien oscuro. La gente decía al verlo: ese sí que es un hermoso árbol. Y al llegar la Navidad, fue lo primero que derribaron. El hacha cortó muy hondo a través de la corteza, hasta la médula, y el pino cayó a tierra. Con un suspiro, desfalleció por el dolor, sin acordarse para nada de sus esperanzas de felicidad. Lo entristecía saber que se alejaba de su hogar, del sitio donde había crecido. Nunca más vería a sus viejos amigos, los pequeños arbustos y las flores que vivían a su alrededor, y quizá ni siquiera a los pájaros. No era nada agradable aquella despedida. No volvió en sí hasta que lo descargaron en el patio con los otros árboles, y oyó a un hombre que decía: «Este es el más bello, voy a llevármelo». Vinieron pues 2 sirvientes de elegante uniforme y lo trasladaron a una habitación espléndida. Había retratos alrededor colgados de todas las paredes, y 2 gigantescos jarrones chinos con leones en las tapas. Junto a la enorme chimenea de azulejos había sillones, sofás cubiertos de seda, grandes mesas atestadas de libro, de estampas y juguetes que valían cientos de pesos. O al menos, así lo creían los niños. Y el árbol fue colocado en un gran barril de arena, que nadie habría reconocido porque estaba envuelto en una tela verde y puesto sobre una alfombra de colores brillantes. ¿Cómo temblaba el pino? ¿Qué pasaría luego? Tanto los sirvientes como las muchachas se afanaron muy pronto en adornarlo. De sus ramas colgaron bolsitas hechas con papeles de colores, cada una de las cuales estaba llena de dulces. Las manzanas doradas y las nueces pendían en manojos como si hubieran crecido allí mismo. Y cerca de 100 velas, rojas, azules y blancas, quedaron sujetas a las ramas. Unas muñecas que en nada se distinguían de las personas, muñecas como no las había visto antes el pino, tambaleándose entre el verdor, y en lo más alto de todo habían colgado una estrella de hojalata dorada. Era magnífico. Jamás se había visto nada semejante. Esta noche, decían todos, esta noche sí que va a centellar, ya verás. Oh, si ya fuese de noche, pensó el pino. Si ya las velas estuvieran encendidas, ¿qué pasará entonces? Me pregunto, ¿vendrán a contemplarme los árboles del bosque? ¿Volarán los gorriones hasta los cristales de la ventana? ¿Echaré aquí raíces y conservaré mis adornos en invierno y en verano? Era todo lo que el pino sabía. De tanta impaciencia, comenzó a dolerle la corteza, lo que es tan malo para un árbol como el dolor de cabeza para nosotros. Por fin se encendieron las velas, y qué deslumbrante fiesta de luces. El pino se echó a temblar con todas sus ramas hasta que una de las velas prendió fuego a las hojas. ¡Uy! ¿Cómo le dolió aquello? ¡Oh, qué lástima!, exclamaron las muchachas y apagaron rápidamente el fuego. El árbol no se atrevía a mover una rama. Tenía terror de perder alguno de sus adornos y se sentía deslumbrado por todos aquellos esplendores. De pronto, se abrieron de golpe las 2 puertas corredizas y entró en tropel una banda de niños que se abalanzaron sobre el pino como si fuesen a derribarlo, mientras las personas mayores lo seguían muy pausadamente. Por un momento, los pequeños se detuvieron mudos de asombro, pero solo por un momento.
Enseguida, sus gritos de alegría llenaron la habitación. Se pusieron a bailar alrededor del pino y luego le fueron arrancando los regalos uno a uno. «Pero, ¿qué están haciendo?», pensó el pino. «¿Qué va a pasar ahora?». Las velas fueron consumiéndose hasta las mismas ramas, y en cuanto se apagó la última, dieron permiso a los niños para que desvalijaran el árbol. Se precipitaron todos al mismo tiempo sobre él, haciéndolo crujir en todas y cada una de sus ramas. Y si no hubiese estado sujeto del techo por la estrella dorada de la cima, se hubiera venido al suelo sin remedio. Los niños danzaron a su alrededor con los espléndidos juguetes, y nadie reparó ya en el árbol, a no ser una vieja nodriza que iba escudriñando entre las hojas, aunque solo para ver si por casualidad quedaban unos higos o alguna manzana rezagada. «¡Un cuento! ¡Cuéntenos un cuento!», exclamaron los niños, arrastrando con ellos a un hombrecito gordo que fue a sentarse precisamente debajo del pino. «Aquí será como si estuviésemos en el bosque», les dijo, «y al árbol le hará mucho bien escuchar el cuento, pero solo les contaré una historia. ¿Les gustaría el cuento de Ibede Abede o el de Cumple Dumpe, que aún cayéndose de las escaleras subió al trono y se casó con la princesa?» «Cumple Dumpe», gritaron algunos, y otros reclamaron «Ibede Abede». El griterío y el ruido eran tremendos. Solo el pino callaba pensando: «¿Me dejarán a mí fuera de todo esto? ¿Qué papel me tocará representar?». Pero claro, ya había desempeñado su papel. Ya había hecho justamente lo que tenía que hacer. El hombrecito gordo les contó la historia de Cumple Dumpe, que aún cayéndose de la escalera, subió al trono y se casó con la princesa. Y los niños aplaudieron y exclamaron: «¡Cuéntanos otro, uno más!». Querían también el cuento de Ibede Abede, pero tuvieron que contentarse con el de Cumple Dumpe. El pino permaneció silencioso en su sitio, pensando que jamás los pájaros del bosque habían contado una historia semejante. De modo que Cumple Dumpe se cayó de la escalera y, a pesar de todo, se casó con la princesa. «Vaya, vaya, así es como se progresa en el mundo», pensaba. Seguro que tenía que ser cierto si aquel hombrecito tan agradable lo contaba. Bien, quién sabe, quizá me caiga yo también de una escalera y termine casándome con una princesa. Y se puso a pensar en cómo lo adornarían al siguiente día, con velas y juguetes o con oropeles y frutas. «Mañana sí que temblaré», se decía. «Me propongo disfrutar de mi esplendor todo lo que pueda. Mañana escucharé de nuevo la historia de Cumple Dumpe, y quizá también la de Ibede Abede». Y toda la noche se la pasó pensando en silencio. A la mañana siguiente entraron el criado y la sirvienta. Ahora las cosas volverán a ser como deben, pensó el pino. Más lejos de ello, lo sacaron de la estancia y escaleras arriba lo condujeron al desván, donde quedó tirado en un rincón oscuro, muy lejos de la luz del día. «¿Qué significa esto?», se pensaba el pino. «¿Qué voy a hacer aquí arriba? ¿Qué cuentos puedo escuchar así?». Y se arrimó a la pared, y allí se estuvo pensando y pensando. Tiempo para ello tenía de sobra, mientras pasaban los días y las noches. Nadie subía nunca. Y cuando por fin llegó a alguien, fue solo para amontonar unas cajas en el rincón. Parecía que lo habían olvidado totalmente. «Ahora es el invierno afuera», pensaba el pino. «La tierra estará dura y cubierta de nieve, de modo que sería imposible que me plantase. Tendré que permanecer en este refugio hasta la primavera. ¡Qué considerados son! ¡Qué buena es la gente! Si este sitio no fuera tan oscuro y tan terriblemente solitario, si hubiese siquiera algún conejito. Qué alegre era estar en el bosque cuando la nieve lo cubría todo y llegaba el conejo dando saltos. Sí, aun cuando saltara justamente encima de mí. Y a pesar de que esto no me hacía ninguna gracia, aquí está uno terriblemente solo». Chilló un ratoncito, en ese mismo momento, colándose por una grieta del piso, y pronto lo siguió otro. Ambos comenzaron a husmear por el pino y a deslizarse entre sus ramas. «Hace un frío terrible», dijeron los ratoncitos, «aunque este es un espléndido sitio para estar. ¿No te parece, viejo pino?». «Yo no soy viejo», respondió el pino. «Hay muchos árboles más viejos que yo». «¿De dónde has venido?», preguntaron los ratones, pues eran terriblemente curiosos. «¿Qué puedes contarnos?».
Háblanos del más hermoso lugar de la tierra. ¿Has estado en él alguna vez? ¿Has estado en la despensa, donde los quesos llenan los estantes y los jamones cuelgan del techo? ¿Donde se puede bailar sobre las velas de cebo y el que entra flaco sale gordo? No, respondió el pino. No conozco esa despensa, pero en cambio conozco el bosque, donde brilla el sol y cantan los pájaros. Y les habló entonces de los días en que era joven. Los ratoncitos no habían escuchado nunca nada semejante, y no perdieron palabra. «Hombre, mira que has visto cosas», dijeron. «¡Qué feliz habrás sido!». «¿Yo?», preguntó el pino, y se puso a considerar lo que acababa de decir. «Sí, es cierto, eran realmente tiempos muy agradables». Y pasó a contarles lo ocurrido en Nochebuena, y cómo lo habían adornado con pasteles y velas. «¡Oh!», dijeron los ratoncitos. «Sí que has sido feliz, viejo pino». «Yo no tengo nada de viejo», repitió el pino. «Fue este mismo invierno cuando salí del bosque. Estoy en plena juventud. Lo único que pasa es que por el momento he dejado de crecer». «¡Qué lindas historias cuentas!», dijeron los ratoncitos, y a la noche siguiente regresaron con otros 4 que querían escuchar también los relatos del pino. Mientras más cosas contaba, mejor lo iba recordando todo, y se decía: aquellos tiempos sí que eran realmente buenos, pero puede que vuelvan otra vez. Puede que vuelvan. Cumpledumpe se cayó de la escalera, y aún así se casó con la princesa. Quizá a mí me pase lo mismo. Y justamente entonces, el pino recordó a una tierna y pequeña planta de la familia de los abedules, que crecía ya en el bosque, y que bien podría ser para un pino una bellísima princesa. «¿Quién es Cumpledumpe?», preguntaron los ratoncitos, y el pino les contó toda la historia, pues podía recordar cada una de sus palabras. Y los ratoncitos se divirtieron tanto que querían saltar hasta la punta del pino de contentos que estaban. A la noche siguiente acudieron otros muchos ratones, y el domingo hasta se presentaron 2 ratas, pero estas declararon que el cuento no era nada entretenido. Y esto desilusionó tanto a los ratoncitos que también a ellos empezó a parecerles poco interesante. ¿Ese es el único cuento que sabes?, preguntaron las ratas. «Sí, el único», respondió el pino. «Lo oí la tarde más feliz de mi vida, aunque entonces no me daba cuenta de lo feliz que era. Es una historia terriblemente aburrida. ¿No sabes ninguna sobre jamones y velas de cebo? ¿O alguna sobre la despensa?» «No», dijo el pino. «Bueno, entonces muchas gracias», dijeron las ratas y se volvieron a casa. Al cabo, también los ratoncitos dejaron de venir, y el árbol dijo suspirando: «Era realmente agradable tener a todos esos simpáticos y ansiosos ratoncitos sentados a mi alrededor, escuchando cuanto se me ocurría contarles. Ahora, esto se acabó también, aunque lo recordaré con gusto cuando me saquen otra vez afuera. Pero, ¿cuándo sería esto?». Ocurrió que una mañana, en que subieron la gente de la casa a curiosear en el desván, movieron de sitio las cajas, y el árbol fue sacado de su escondrijo. Por cierto, lo tiraron al suelo con bastante violencia. Y enseguida, uno de los hombres lo arrastró hasta la escalera, donde brilla la luz del día. «La vida comienza de nuevo para mí», pensó el árbol. Sintió el aire fresco, los primeros rayos del sol. Y ya estaba afuera, en el patio. Todo sucedió tan rápidamente que el árbol olvidó fijarse en sí mismo. Había tantas cosas que ver en torno suyo. El patio se abría a un jardín donde todo estaba en flor. Fresco y dulce era el aroma de las rosas que colgaban de los pequeños enrejados. Los tilos habían florecido y las golondrinas volaban de una parte a otra cantando: «Revi, revi, mi esposo ha llegado ya». Pero es claro que no era el pino en quien pensaban. «Esta sí que es vida para mí», gritó alegremente, extendiendo sus ramas cuanto pudo. Pero, ¡ay!, estaban amarillas y secas, y se vio tirado en un rincón, entre ortigas y hierbas malas. La estrella de papel dorado aún ocupaba su sitio en la cima y resplandecía a la viva luz del sol. En el patio jugaban algunos de los traviesos niños que por Nochebuena habían bailado alrededor del árbol y a quienes tanto les había gustado. Uno de los más pequeños se le acercó corriendo y le arrancó la reluciente estrella dorada.
Mira lo que aún quedaba en ese feo árbol de Navidad, exclamó, pisoteando las ramas hasta hacerlas crujir bajo sus zapatos. Y el árbol miró la fresca belleza de las flores en el jardín, y luego se miró a sí mismo y deseó no haber salido jamás de aquel oscuro rincón del desván. Recordó la frescura de los días que en su juventud pasó en el bosque, y la alegre víspera de Navidad, y los ratoncitos que con tanto gusto habían escuchado la historia de Cumpledumpe. Todo ha terminado, se dijo. Lástima que no haya sabido gozar de mis días felices. Ahora ya se fueron para siempre. Y vino un sirviente que cortó el árbol en pequeños pedazos, hasta que hubo un buen montón que ardió en una espléndida llama bajo la enorme cazuela de cobre. Y el árbol gimió tan alto que cada uno de sus quejidos fue como un pequeño disparo. Al oírlo, los niños que jugaban acudieron corriendo y se sentaron junto al fuego, y mientras miraban las llamas, gritaban «¡Pif, paf! ¡Pif, paf!» a coro. Pero a cada explosión, que era un hondo gemido, el árbol recordaba un día de verano en el bosque, o una noche de invierno allá afuera, cuando resplandecían las estrellas. Y pensó luego en la Nochebuena y en Cumpledumpe, el único cuento de hadas que había escuchado en su vida, y el único que podía contar. Y cuando llegó a este punto, ya se había consumido enteramente. Los niños seguían jugando en el patio. El más pequeño se había prendido al pecho la estrella de oro que había coronado al pino la noche más feliz de su vida. Pero aquello se había acabado ya, igual que se había acabado el árbol, y como se acaba también este cuento. Sí, todo se acaba, como les pasa al fin a todos los cuentos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Hasta la próxima! Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. Mantente seguro, sigue cuidándote, usa cubrebocas, lávate las manos, mantén siempre la sana distancia, protégete y protege a los tuyos.